con todos. Nosotros somos el grupo número 1 de la Universidad Central del Ecuador y nosotros vamos a hablar acerca de la estructura del programa SPSS, para lo cual iremos indicando paso a paso las instrucciones a seguir para que ustedes puedan comprender y más que todo los aspectos más importantes de esta unidad. Perfecto, entonces vamos a comenzar como primer paso abriendo el programa, entonces, para lo cual existen varias formas de hacerlo. La forma de la barra de herramientas, directamente IBM SPS, damos clic izquierdo derecho y se abre directamente. Si no lo tiene, obviamente tiene que estar instalado. Vamos al menú inicio, todos los programas y buscamos el programa o también la carpeta, según sea más fácil para ustedes, o simplemente ponemos en buscar y buscamos SPSS, damos clic derecho y es un poco demorado, vamos a esperar a que el programa se cargue correctamente. Tenemos una pantalla de bienvenida. Perfecto. Entonces lo primero que nos va a aparecer es una ventana principal de datos o de vista de datos, en la cual tiene una barra de herramientas, una barra de menús, que es archivo, editar, ver, como pueden ver acá, y una barra de herramientas como la de abajo, que es abrir documentos, deshacer, volver a crear, crear una variable, variables, ¿sí? Etiquetas de valor. Perfecto. A continuación podemos ver que hay columnas, como se seleccionó en la parte amarilla, y también tenemos filas. ¿Qué significan las columnas? Son para nosotros en este programa van a ser nuestras variables, mientras que las filas van a ser las observaciones que se van a realizar por el usuario. Muy bien. Luego, como segundo paso, vamos a dentro de la ventana de vista de datos. Como podemos ver acá abajo, hay dos opciones: vista de datos, es en la ventana que estamos, y vista de variables. Vamos a primero a explicar un poco de lo que es la parte de vista de datos, o cómo abrir un archivo, porque hay varias formas de abrirlo. Entonces, archivo, abrir. Se pueden abrir proyectos que se han realizado aquí mismo, o se pueden hacer desde exportar, como podemos ver acá, exportar desde otras partes, desde otras bases de datos que puedan ser creadas desde Excel, desde Access, desde Power, desde Word. Cualquier tipo de documento que no sea SPS puede ser transformado a SPS con la opción de exportar, o simplemente en abrir buscamos un nuevo proyecto. Ya, luego de esto vamos a explicarlo, vamos a crear un pequeño ejemplo para que ustedes puedan ir identificando las diferentes estructuras del programa. Entonces, en la parte de vista de variables podemos observar que tenemos nombre, tipo, anchura, decimales, etiqueta, valores perdidos, columnas, alineación, medida y rol. Bueno, muy bien, entonces vamos a crear un ejemplo básico, que serían los alumnos y sus notas. Entonces, para lo cual vamos a poner en nombre lo que es en la vista de variable. Primero que todo, para la vista de variable vamos a definir las variables, o sea, vamos a ir caracterizando de qué tipo van a ser las diferentes variables que se van a ir creando para nuestro pequeño ejercicio. Entonces, en nombre vamos a poner que debe ser un único, o sea, si yo pongo un nombre aquí, por ejemplo, voy a poner alumno, y hay que identificar que no porque dice nombre voy a poner mi nombre, sino es el nombre que va a tomar o que va a representar esa variable. Entonces, por ejemplo, la variable alumno, que tiene nombre alumno, no puede repetirse de nuevo aquí y poner otra vez alumno, porque sería incorrecto. Es una regla que debe seguirse para este programa. Muy bien. Luego tenemos la parte de tipo. Entonces es lo que va a caracterizar esta variable, el tipo de variable. Puede ser numérico, puede ser de coma, puede ser punto, notación científica, fecha, dólar, moneda personalizada, cadena. Bueno, las primeras antes de cadena
son de tipo numérico. O sea, numérico va a ser para números, coma también va a ser para números, puntos también va a ser para números, pero que va a identificar a cada una de estas. Coma, vas a utilizar la coma para números, pero la coma va a representar los miles y el punto va a representar los decimales. A la inversa, puntos va a representar los miles y la coma va a representar los decimales. Notación científica, en vez de poner 100.000 millones, te voy a poner 10 a la 6 o algo así, si me hago entender. Fecha te va a representar la fecha que vayas a estipular en un orden ascendente o descendente según tú lo vayas programando. Dólar va a representar una moneda. Moneda personalizada es una moneda diferente al dólar. Y cadena va a representar tipos de datos que no sean numéricos, sino que sean o que se ajusten a tipos de datos de texto o variables cualitativas. Número restringido, que como dice entre sus paréntesis, entero con ceros iniciales. Muy bien, yo voy a poner en el caso de nuestro ejercicio numérico y que tenga de decimales 0 y de ancho 2, porque la máximo pueden ser la nota de 1 a 10, entonces voy a necesitar máximo 2 espacios para ingresar esta variable. Le damos clic en aceptar y podemos ver que tenemos en la anchura de 2, decimales 2. En la etiqueta lo que vamos a hacer es poner el nombre largo de la variable, entonces en etiqueta vamos a poner número de alumnos. Número de alumnos. Ya, en valores, lo que hace los valores es representar una categoría. Ejemplo, digamos que yo voy a ingresar la variable sexo, entonces para la variable sexo solo podemos tener masculino o femenino, entonces yo puedo poner en valores, digamos que si yo ingreso el número 1 va a ser masculino, entonces yo le doy a añadir y al yo realizar en vista de datos y poner el número 1 me va a salir masculino. O a su vez, eliminamos, o a su vez en alumnos no voy a requerir de un valor porque por ejemplo no se requiere, pero por ejemplo también hubiera podido, en vez de poner, si yo hubiera puesto la G o la M sería masculino, no, disculpen, tiene que ser un valor de ley. Entonces es la única forma de los valores es que representa una categoría, si es masculino, si es femenino, si es grande, si es mediano, si es pequeño, si es alto, si es más o menos alto o si es bajo. Lo que hace perdidos, ¿qué es perdidos? Perdidos es el valor, los valores que el usuario desconoce, se identifican de dos formas. Cuando definidos por el usuario y por el sistema. Los valores perdidos por el sistema son cuando deja el usuario de ingresar un dato o hay casillas vacías o casillas nulas, o también hay ausencia total de datos, entonces eso es por el sistema que son perdidos. Y por el usuario es, por ejemplo, cuando tú realizas una encuesta y no sabes esa pregunta no te afecta, digamos que en la encuesta dice la edad que se casó por primera vez y tú, joven, no te has casado, entonces no te afecta a ti para nada, por lo tanto no vas a rellenar esa pregunta, por lo tanto quedaría un espacio vacío. Exacto, entonces así serían las dos formas de perdidos. Además hay una forma de valor perdido discreto que solo puedes asignar 3 valores perdidos de diferentes formas. Yo voy a poner, no voy a poner porque valores perdidos sería el 0, por ejemplo para mí el 0 no puede estar dentro de notas de alumnos, no pueden haber 0 alumnos y nada más, pero o sea no es necesario, solo con que pongas 1 o los 3 es permitido, no necesariamente tienes que poner los 3. Y para el rango más de un valor perdido es que puedes poner más de 3 y se estipula de acuerdo a un rango mínimo y un máximo. Y el valor discreto, lo que hace es poner un número entero. Perfecto.
En este caso no voy a poner ningún tipo de valor perdido. El número de columnas que se van a poner es 8. La alineación yo lo voy a poner centrado para que todos mis datos salgan centrados. Y la medida que va a ser. Las medidas lo que hacen son identificar si son escalas, si es ordinal o si es nominal. Este tipo de variables, como es una variable alumnos representa un tipo de datos. Si es 1, si es 2, si es 3, si es 4, si es el alumno 1, 2, 3, 4, 5, perfecto. Entonces yo voy a poner de este tipo escala, porque escala puede ser tanto discreta como continua. Entonces discreta para tipos de datos que no tienen decimales, continuas que tienen datos decimales, son numéricos y aparte que pueden ser representados solo por magnitudes o cantidad. Y el rol, lo que hace el rol es identificar las variables. Si es independiente será entrada, si es dependiente será objetivo, si es entrada y salida, si no hay ninguna función, si hay partición y si hay división. Bueno, en nuestro caso y por lo general siempre se utilizan las 4 primeras y las 2 últimas no. Entonces en el caso siempre va a ser entradas, variables de entradas o independientes. Ya, luego de esto vamos a poner, ya como expliqué todas nuestras categorías, opciones que hay dentro del menú de vista de variables, vamos a seguir con el ejercicio de forma rápida. Entonces luego de la variable alumno vamos a poner calificaciones, igual de tipo numérico y que sea decimales 0. Igual de los espacios, de hecho. La etiqueta voy a poner calificaciones de los alumnos. Valores perdidos, valores ninguno. Calificaciones perdidos de igual forma no voy a poner ninguno. Que esté centrado y que sea de tipo, ordinal. Las calificaciones tienen que ser ordinales para cuando son de orden o hay una jerarquía o una supremacía, cuando identifican que siempre hay un 1 y luego un 2. El nominal no importa el orden y el escalar ya le dije que se van a representar en magnitudes o cantidades. Entonces yo voy a poner para las calificaciones de tipo nominal, no importa el orden. Y igual va a ser un rol de entrada porque es una variable independiente. Y como último vamos a poner las notas, que igual sean de tipo numérico, que tengan un espacio de 2 y que no hay, disculpen, siempre deben poner primero los decimales y luego para poner la anchura. Perfecto, voy a poner 2 y voy a poner nota de los alumnos. Luego esto voy a poner centrado y que sea ordinal la nota. Perfecto. Pero en las notas voy a hacer una categorización. Me explico. Para hacer categorizaciones siempre vamos a valores. Entonces si yo ingreso 1, van a ser las notas altas. Si yo ingreso el número 2, van a ser medias, las notas medias. Entonces 1 de 10 de 9 a 8. 9 y 10, mejor dicho. 2 de 8 a 7 y de 6 hasta 1 van a ser las bajas. Entonces para 3, si ingreso el número 3, van a ser las notas bajas. Voy a darle a aceptar. Muy bien, ya tengo nuestra vista de variables y vamos a vista de datos. Podemos observar que ya se nos han clasificado nuestras variables. En este caso tenemos 3 y vamos a ir, digamos que tengo 10 alumnos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Borramos. Ya, en calificaciones escogemos del 1 al 10, entonces es 9, 2, 8, 6, 7, 1, 4, 3, 2, 6, 9. Y en notas voy a poner 9 es alta, entonces es 1, 2 es baja, 3, 1, 2, 2, 3, 2, 2, no,
a ver, ¿cuál era? De 19 era 1. 19 era 1, 2 era 8 y 7. Solo 8 y 7. Entonces esta es baja, 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 baja y alta. Muy bien, ya tengo mis datos. Ahora vamos a explicar como tercer paso. Hasta aquí hice los pasos: vista datos, vista variables y cómo abrir el programa. Dentro de esos tres pasos expliqué lo que es las diferentes opciones o cosas que se pueden ir apareciendo en estos tres pasos. Luego vamos a hacer un cuarto paso en el que vamos a aplicar la ventana de resultados. Para eso vamos a hacer un análisis, en lo cual lo primero que vamos a hacer para hacer este cuarto paso es analizar. Vamos a trabajar con estadísticos descriptivos y vamos a hacer la frecuencia. Dentro de las vamos a ir pasando, se pueden ir pasando seleccionando la variable y pasándola con este icono de aquí, o a su vez se puede ir haciendo doble clic y se pasan directamente. Podemos ver en la parte derecha de esta tablita que hay de estadísticos, vamos a dar clic. Si desean, dentro de los estadísticos podemos ver que nos salgan los cuartiles, los puntos de corte, los percentiles, el percentil digamos 15, y le añadimos que nos salga la desviación estándar, la varianza, el rango, el mínimo, el máximo, la medida de error estándar, la medida, la media, la mediana, la moda, la suma, la simetría, la frutos. Son temas de estadística descriptiva. Vamos a darle continuar y vamos a crear un gráfico. El gráfico quiero que sea de barras y que me salgan porcentajes. Voy a darle continuar y vamos a dar aceptar. Todo esto que hice fue para generar esta tabla de aquí. Como podemos ver, siempre esta tabla primerita que me salió era el de ejecutable. Entonces me va a salir una tabla de ejecutable que siempre va a ser como constante según los análisis que se vayan realizando. Luego va a salir esta tabla que son una tabla de resultados, y que puede ser de dos tipos, que sea el resultado que se obtuvo y también el navegar de resultados, que es ir bajando y ver todos los tipos de resultados que se han obtenido al hacer ese análisis. Dentro de esta tabla o ventana de resultados podemos observar que hay una parte de sintaxis, como podemos ver aquí. En la parte de sintaxis lo que nos va a salir es una representación más corta de lo que hubiéramos podido hacer si es una operación repetitiva. Entonces aquí vemos los deciles, los percentiles, vemos que se creó una varianza, un rango, un mínimo, un máximo. Es una pequeña sintetización de todo lo que se ha realizado en esta tabla de resultados, pero de forma sintética. Igual podemos ver que de dónde se proviene este tipo de análisis, y hemos podido poner otro tipo de análisis, como por ejemplo tablas personalizadas, modelos lineal general, modelos mixtos, correlaciones, etc. Muy bien, luego de aquello vamos a hacer el quinto paso, que es la ventana de gráficos. Como podemos observar, aquí tenemos los gráficos que nos va a salir por diferentes variables, como la variable número de alumnos. Tenemos el gráfico de las variables número de alumnos. Las calificaciones de esos alumnos, como podemos ver, están entre un rango promedio de 10. Las calificaciones. Y podemos ver que las notas de todos mis alumnos están generalmente en bajas, están muy bajas. Entonces aquí calificaciones de alumno, dice 1 tiene 10, 2 tiene 20, 3 tiene 10, 10, 10, 10. Entonces es como que están bajas a comparación del 20. Entonces muy bien, eso sería como ventana de resultados. Ahora dentro de nuestra barra de menús podemos ver archivo. Dentro de archivo podemos ver que se puede crear una nueva base de datos en SPS. Se pueden ver la sintaxis. Disculpen, qué pena. Podemos ver la sintaxis. Dejamos. Entonces dentro de esta tabla se puede ir creando según lo que se creó aquí.
copiamos esto, entonces solo coge y copia, copiamos y la vamos a ir pegando en la tabla de sintaxis. Pegar. Como podemos ver aquí, podemos ir modificando esa sintaxis según a nuestro gusto. Si solo queremos, por ejemplo, en variables, solo quiero la variable notas, entonces borraría esto de aquí y solo saldría la variable notas. De igual forma, si no quiero percentiles, borro. Exacto, ¿sí? Siempre tiene que estar pegado. Daría a ejecutar, respetar puntos, alternar puntos, bueno, guardar, archivo, guardar. Muy bien, esto es la sintaxis. No voy a guardar eso. También se puede representar lo que es abrir datos, resultados, abrir bases de datos, editar consultas, leer datos, bueno, ejemplo. También están editar, cortar, pegar, buscar, reemplazar, seleccionar, ver barra de herramientas de formato, insertar salto de página, formato si quieres que sea el texto en cursiva, en negrita, analizar estadísticos descriptivos, modelos correlacionales si quieres un gráfico, simplemente solo un gráfico. Están las utilidades, por ejemplo en utilidades tenemos salidas de estilo, panel de control, variables, reproducir sonidos, tabla de sensores. En ventanas podemos ver que tenemos minimizar todas las ventanas, establecer tamaños, en ayuda tenemos tutoriales, etcétera, etcétera, etcétera. Además de eso, en la barra de, o sea, esta sería nuestra barra de menús. A continuación aparece nuestra barra de herramientas en las que tenemos abrir documentos, guardar este documento, imprimir, vista previa, exportar, recuperar los cuadros de diálogos. Entonces ya muy bien. Ya podemos ver aquí que tenemos nuestra mediana, nuestra moda, nuestras desviaciones, nuestra varianza, nuestros percentiles, nuestra kurtosis y la representación de cada uno de estos datos, igual nuestra tabla de frecuencias. De igual forma la tabla de frecuencia para las tres tipos de variables y los gráficos. Se minimiza y podemos ver que en esta tabla de aquí se puede ver, como yo les dije, en la categorización, en el icono de etiquetas de valor, si son altas, si son bajas, si son medias. De igual forma vemos que son más bajas que altas y medias, y por lo tanto en la tabla de resultados nos van a salir que son más bajas que altas, más bajas, más medias son pocas, altas más o menos, y bajas hay bastantes notas bajas. Ya. Y bueno, esto sería todo por la parte de estructura del SPS. Bueno, buenas tardes con todos. Nosotros somos el grupo número 1 de la Universidad Central del Ecuador, y nosotros vamos a hablar acerca de la estructura del programa SPSS, para lo cual iremos indicando paso a paso las instrucciones a seguir, para que ustedes puedan comprender y más que todo los aspectos más importantes de esta unidad. Perfecto, entonces vamos a comenzar como primer paso abriendo el programa. Entonces, para lo cual existen varias formas de hacerlo. La forma de la barra de herramientas, directamente IBM SPS, y damos clic derecho y se abre directamente. Si no lo tienen, obviamente tiene que estar instalado. Vamos al menú inicio, todos los programas, y buscamos el programa o también la carpeta, según sea más fácil para ustedes, o simplemente ponemos en buscar y buscamos SPSS, damos clic derecho y es un poco demorado, vamos a esperar a que el programa se cargue correctamente. Tenemos una pantalla de bienvenida. Perfecto. Entonces lo primero que nos va a aparecer es una ventana principal de datos o de vista de datos, en la cual tiene una barra de herramientas, una barra de menús, que es archivo, editar, ver, como pueden ver acá,
y una barra de herramientas como la de abajo, que es abrir documentos, deshacer, volver a crear, ir a una variable, variables, ¿sí? Etiquetas de valor. Perfecto. A continuación podemos ver que hay columnas, como se seleccionó en la parte amarilla, y también tenemos filas. ¿Qué significan las columnas? Son para nosotros en este programa van a ser nuestras variables, mientras que las filas van a ser las observaciones que se van a realizar por el usuario. Muy bien. Luego, como segundo paso, vamos a, dentro de la ventana de vista de datos, como podemos ver acá abajo, hay dos opciones. Vista de datos es en la ventana que estamos, y vista de variables. Vamos a primero a explicar un poco de lo que es la parte de vista de datos, o cómo abrir un archivo, porque hay varias formas de abrirlo. Entonces, archivo, abrir. Se pueden abrir proyectos que se han realizado aquí mismo, o se pueden hacer desde exportar, como podemos ver acá, exportar desde otras partes, desde otras bases de datos que puedan ser creadas desde Excel, desde Access, desde Power, desde Word. Cualquier tipo de documento que no sea SPS puede ser transformado a SPS con la opción de exportar, o simplemente en abrir buscamos un nuevo proyecto. Ya, luego de esto vamos a explicarlo, vamos a crear un pequeño ejemplo para que ustedes puedan ir identificando las diferentes estructuras del programa. Entonces, en la parte de vista de variables podemos observar que tenemos nombre, tipo, anchura, decimales, etiqueta, valores perdidos, columnas, alineación, medida y rol. Bueno, muy bien, entonces vamos a crear un ejemplo básico, que serían los alumnos y sus notas. Entonces, para lo cual vamos a poner en nombre lo que es en la vista de variable. Disculpen, primero que todo, para la vista de variable vamos a definir las variables, o sea, vamos a ir caracterizando de qué tipo van a ser las diferentes variables que se van a ir creando para nuestro pequeño ejercicio. Entonces, en nombre vamos a poner que debe ser un único, o sea, si yo pongo un nombre aquí, por ejemplo, voy a poner alumno, y hay que identificar que no porque dice nombre voy a poner mi nombre, sino es el nombre que va a tomar o que va a representar esa variable. Entonces, por ejemplo, la variable alumno, que tiene nombre alumno, no puede repetirse de nuevo aquí y poner otra vez alumno, porque sería incorrecto. Es una regla que debe seguirse para este programa. Muy bien. Luego tenemos la parte de tipo. Entonces es lo que va a caracterizar esta variable, el tipo de variable. Puede ser numérico, puede ser de coma, puede ser puntos, notación científica, fecha, dólar, moneda personalizada, cadena. Bueno, las primeras antes de cadena son de tipo numérico. O sea, numérico va a ser para números, coma también va a ser para números, puntos también va a ser para números, pero ¿qué va a identificar a cada una de estas? Coma, vas a utilizar la coma para números, pero la coma va a representar los miles y el punto va a representar los decimales. A la inversa, puntos va a representar los miles y la coma va a representar los decimales. Notación científica, en vez de poner 100.000 millones, te va a poner 10 a la 6 o algo así, si me hago entender. Fecha te va a representar la fecha que vayas a estipular en un orden ascendente o descendente según tú lo vayas programando. Dólar va a representar una moneda. Moneda personalizada es una moneda diferente al dólar. Y cadena va a representar tipos de datos que no sean numéricos, sino que se ajusten a tipos de datos de texto o variables cualitativas. Número restringido, que como dice entre sus paréntesis, entero con ceros iniciales. Muy bien, yo voy a poner en el caso de nuestro ejercicio numérico y que tenga de decimales 0 y de ancho 2, porque la máximo pueden ser la nota de 1 a 10, entonces voy a necesitar máximo 2 espacios para ingresar esta variable. Le damos clic en aceptar y podemos ver que tenemos en la anchura de 2, decimales 2. En la etiqueta lo que vamos a hacer es poner el nombre largo de la variable. Entonces
etiqueta vamos a poner número de alumnos. Número de alumnos. Ya, en valores, lo que hace los valores es representar una categoría. Ejemplo, digamos que yo voy a ingresar la variable sexo. Entonces, para la variable sexo solo podemos tener masculino o femenino. Entonces yo puedo poner en valores, digamos, que si yo ingreso el número 1 va a ser masculino. Entonces yo le doy de añadir y al yo realizar en vista de datos y poner el número 1 me va a salir masculino. O a su vez, eliminamos. O a su vez en alumnos no voy a requerir de un valor porque por ejemplo no se requiere. Pero por ejemplo también hubiera podido, en vez de poner, si yo hubiera puesto la G o la M sería masculino. No, disculpe, tiene que ser un valor de ley. Entonces es la única forma de los valores es que representa una categoría, si es masculino, si es femenino, si es grande, si es mediano, si es pequeño, si es alto, si es más o menos alto o si es bajo. Lo que hace perdidos, ¿qué es perdidos? Perdidos es el valor, los valores que el usuario desconoce, se identifican de dos formas. Cuando, definidos por el usuario y por el sistema. Los valores perdidos por el sistema son cuando deja el usuario de ingresar un dato o hay casillas vacías o casillas nulas. O también hay ausencia total de datos, entonces eso es por el sistema, que son perdidos. Y por el usuario es, por ejemplo, cuando tú realizas una encuesta y no sabes esa pregunta no te afecta, digamos que en la encuesta dice la edad que se casó por primera vez y tú, joven, no te has casado, entonces no te afecta a ti para nada, por lo tanto no vas a rellenar esa pregunta, por lo tanto quedaría un espacio vacío. Exacto, entonces así serían las dos formas de perdidos. Además hay una forma de valor perdido discreto que solo puedes asignar 3 valores perdidos de diferentes formas. Yo voy a poner, no voy a poner porque valores perdidos sería el 0. Por ejemplo, para mí el 0 no puede estar dentro de mis notas de alumnos, no pueden haber 0 alumnos y nada más, pero o sea, no es necesario, solo con que pongas 1 o los 3 es permitido, no necesariamente tienes que poner los 3. Y para el rango más de un valor perdido es que puedes poner más de 3 y se estipula de acuerdo a un rango mínimo y un máximo. Y el valor discreto lo que hace es poner un número entero. Perfecto. En este caso no voy a poner ningún tipo de valor perdido. El número de columnas que se van a poner es 8. La alineación yo lo voy a poner centrado para que todos mis datos salgan centrados. Y la medida que va a ser. Las medidas lo que hacen son identificar si son escalas, si es ordinal o si es nominal. Este tipo de variables, como es una variable alumnos representa un tipo de datos. Si es 1, si es 2, si es 3, si es 4, si es el alumno 1, 2, 3, 4, 5, perfecto. Entonces yo voy a poner de tipo escala, porque escala puede ser tanto discreta como continua. Entonces discreta para tipos de datos que no tienen decimales, continuas que tienen datos decimales, son numéricos y aparte que pueden ser representados solo por magnitudes o cantidades. Y el rol, lo que hace el rol es identificar las variables. Si es independiente será entrada, si es dependiente será objetivo, si es entrada y salida, si no hay ninguna función, si hay partición y si hay división. Bueno, en nuestro caso y por lo general siempre se utilizan las 4 primeras y las 2 últimas no. Entonces en el caso siempre va a ser entradas, variables de entradas o independientes. Ya, luego de esto vamos a poner, ya como expliqué todas nuestras categorías o opciones que hay dentro del menú de vista de variables, vamos a seguir con el ejercicio de forma rápida. Entonces luego de la variable alumno vamos a poner calificaciones
igual de tipo numérico y que sea decimales 0, perdón, y igual de 2 espacios de anchura. La etiqueta voy a poner calificaciones de los alumnos. Valores perdidos, valores ninguno para las calificaciones. En perdidos de igual forma no voy a poner ninguno. Que esté centrado y que sea de tipo, ordinal. Las calificaciones tienen que ser ordinales para cuando son de orden o hay una jerarquía, una supremacía, cuando identifican que siempre hay un 1 y luego un 2. En nominal no importa el orden, y el escalar ya les dije que se van a representar en magnitudes o cantidades. Entonces yo voy a poner para las calificaciones de tipo nominal, no importa el orden. Y igual va a ser un rol de entrada porque es una variable independiente. Y como último vamos a poner las notas, que igual sean de tipo numérico, que tengan un espacio de 2 y que no hay, disculpen, siempre deben poner primero los decimales y luego para poner la anchura. Perfecto, voy a poner 2 y voy a poner nota de los alumnos. Ya. Luego de esto voy a poner centrado y que sea ordinal las notas. Perfecto. Pero en las notas voy a hacer una categorización. Me explico. Para hacer categorizaciones siempre vamos a valores. Entonces si yo ingreso 1, van a ser las notas altas. Si yo ingreso el número 2, van a ser medias, las notas medias. Entonces 1 de 9 de 10 de 9 a 8, 9 y 10, mejor dicho. 2 de 8 a 7. Y de 6 hasta 1 van a ser las bajas. Entonces para 3, si yo ingreso el número 3, van a ser las notas bajas. Voy a darle a aceptar. Muy bien, ya tengo nuestra vista de variables y vamos a vista de datos. Podemos observar que ya se nos han clasificado nuestras variables. En este caso tenemos 3 y vamos a ir, digamos que tengo 10 alumnos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Borramos. Ya, en calificaciones escogemos del 1 al 10, entonces es 9, 2, 8, 6, 7, 1, 4, 3, 2, 6, 9. Y en notas voy a poner 9 es alta, entonces es 1, 2 es baja, 3, 1, 2, 2, 3, 2, 2, no, a ver, ¿cuál era? De 19 era 1, 19 era 1, 2 era 8 y 7, solo 8 y 7. Entonces esta es baja, 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 baja y alta. Muy bien, ya tengo mis datos. Ahora vamos a explicar como tercer paso. Hasta aquí hice 2 pasos, vista datos, vista variables y cómo abrir el programa. Dentro de esos 3 pasos expliqué lo que es las diferentes opciones o cosas que se pueden ir apareciendo en estos 3 pasos. Luego vamos a hacer un cuarto paso en el que vamos a aplicar la ventana de resultados. Para eso vamos a hacer un análisis, en lo cual lo primero que vamos a hacer para hacer este cuarto paso es analizar. Vamos a trabajar con estadísticos descriptivos y vamos a hacer la frecuencia. Dentro de las vamos a ir pasando, se pueden ir pasando seleccionando la variable y pasándola con este icono de aquí, o a su vez se puede ir haciendo doble clic y se pasan directamente. Podemos ver en la parte derecha de esta tablita que hay de estadísticos, vamos a dar clic. Si desean, dentro de los estadísticos podemos ver que nos salgan los cuartiles, los puntos de corte, los percentiles, el percentil digamos 15,
y le añadimos que nos salga la desviación estándar, la varianza, el rango, el mínimo, el máximo, la medida de error estándar, la medida, la media, la mediana, la moda, la suma, la simetría, la kurtosis. Son temas de estadística descriptiva. Vamos a darle continuar y vamos a crear un gráfico. El gráfico quiero que sea de barras y que me salgan porcentajes. Voy a darle continuar y vamos a dar a aceptar. Todo esto que hice fue para generar esta tabla de aquí. Como podemos ver, siempre esta tabla primerita que me salió era el de ejecutable. Entonces me va a salir una tabla de ejecutable que siempre va a ser como constante según los análisis que se vayan realizando. Luego va a salir esta tabla que son una tabla de resultados y que puede ser de dos tipos, que sea el resultado que se obtuvo y también el navegar de resultados, que es ir bajando y ver todos los tipos de resultados que se han obtenido al hacer ese análisis. Dentro de esta tabla o ventana de resultados podemos observar que hay una parte de sintaxis, como podemos ver aquí. En la parte de sintaxis lo que nos va a salir es una representación más corta de lo que hubiéramos podido hacer si es una operación repetitiva. Entonces aquí vemos los deciles, los percentiles, vemos que se creó una varianza, un rango, un mínimo, un máximo. Es una pequeña sintetización de todo lo que se ha realizado en esta tabla de resultados, pero de forma sintética. Igual podemos ver que de dónde se proviene este tipo de análisis, y hemos podido poner otro tipo de análisis como por ejemplo tablas personalizadas, modelos lineal general, modelos mixtos, correlaciones, etc. Muy bien, luego de aquello vamos a hacer el quinto paso, que es la ventana de gráficos. Como podemos observar, aquí tenemos los gráficos que nos va a salir por diferentes variables, como la variable número de alumnos. Tenemos el gráfico de las variables número de alumnos. Las calificaciones de esos alumnos, como podemos ver, están entre un rango promedio de 10. Las calificaciones. Y podemos ver que las notas de todos mis alumnos están generalmente en bajas, están muy bajas. Entonces aquí calificaciones de alumno, dice 1 tiene 10, 2 tiene 20, 3 tiene 10, 10, 10, 10. Entonces es como que están bajas a comparación del 20. Entonces muy bien, eso sería como ventana de resultados. Ahora dentro de nuestra barra de menús podemos ver archivo. Dentro de archivo podemos ver que se puede crear una nueva base de datos en SPS. Se pueden ver la sintaxis. Disculpen, qué pena. Podemos ver la sintaxis. Dejamos. Entonces dentro de esta tabla se puede ir creando según lo que se creó aquí. Copiamos esto. Entonces solo coge y copia. Copiamos y la vamos a ir pegando en la tabla de sintaxis. Pegar. Como podemos ver aquí, podemos ir modificando esa sintaxis según a nuestro gusto. Si solo queremos, por ejemplo, en variables, solo quiero la variable notas, entonces borraría esto de aquí y solo saldría la variable notas. De igual forma, si no quiero percentiles, borro. Exacto, ¿sí? Siempre tiene que estar pegado. Daría a ejecutar, respetar puntos, alternar puntos, bueno, guardar, archivo, guardar. Muy bien, esto es la sintaxis. No voy a guardar eso. También se puede representar lo que es abrir datos, resultados, abrir bases de datos, editar consultas, leer datos, bueno, ejemplo. También están editar, cortar, pegar, buscar, reemplazar, seleccionar, ver barra de herramientas de formato, insertar salto de página, formato si quieres que sea el texto en cursiva, en negrita, analizar estadísticos descriptivos, modelos correlacionales si quieres un gráfico, simplemente solo un gráfico. Están las utilidades, por ejemplo en utilidades tenemos salidas de estilo.
panel de control, variables, reproducir sonidos, tabla de sensores. En ventanas podemos ver que tenemos minimizar todas las ventanas, establecer tamaños, en ayuda tenemos tutoriales, etcétera, etcétera, etcétera. Además de eso, en la barra de, o sea, esta sería nuestra barra de menús. A continuación aparece nuestra barra de herramientas en las que tenemos abrir documentos, guardar este documento, imprimir, vista previa, exportar, recuperar los cuadros de diálogos. Entonces ya muy bien, ya podemos ver aquí que tenemos nuestra mediana, nuestra moda, nuestras desviaciones, nuestra varianza, nuestros percentiles, nuestra curtosis y la representación de cada uno de estos datos, igual nuestra tabla de frecuencias. De igual forma la tabla de frecuencia para las tres tipos de variables y los gráficos. Se minimiza y podemos ver que en esta tabla de aquí se puede ver, como yo les dije, en la categorización, en el icono de etiquetas de valor, si son altas, si son bajas, si son medias. De igual forma vemos que son más bajas que altas y medias, y por lo tanto en la tabla de resultados nos van a salir que son más bajas que altas, más medias son pocas, altas más o menos, y bajas hay bastantes notas bajas. Ya, y bueno, esto sería todo por la parte de estructura del SPS. Es una pequeña introducción a lo que se puede realizar en este programa. Espero que les haya agradado mucho. Mi nombre es Andrés Moreno y espero que cualquier inquietud se comente en una forma de crítica constructiva. Y bueno, gracias por su atención.